Terribles condiciones de habitación en las viviendas fabriles, la prolongación de la jornada laboral hasta 16 o 18 horas diarias, una explotación rapaz del trabajo de los niños, que empezaban a ser explotados en las fábricas a los 6 o 7 años de edad, la reducción de los salarios, el engaño de los obreros mediante falaces maquinaciones, multas crueles e injustas a todas luces y accidentes motivados en su mayor parte por la codicia de los fabricantes, que obligaban a los obreros a limpiar las máquinas sin interrumpir su funcionamiento. Tales eran, en resumen, las condiciones de trabajo y de vida de los obreros creadas por el modo de producción burgués en la Francia de la primera mitad del siglo XIX. Hablando en conciencia, decía en 1842 un funcionario en un escrito acerca de la situación de los obreros franceses. Los reclusos de la pésima cárcel de Etaing viven, en todos los aspectos, 20 veces mejor. 4.2. Comienzo del movimiento obrero en Francia. La dura situación material de la clase obrera francesa, sumada a su carencia absoluta de derechos políticos, fue la base objetiva de su lucha contra la burguesía. Lo mismo que la inglesa, la clase obrera francesa comenzó muy pronto a actuar contra el capitalismo. Su lucha pasó por varias etapas y adoptó distintas formas. Adquirió una difusión muy grande el movimiento de los destructores de máquinas, parecido al movimiento de luditas inglés. Las huelgas, las manifestaciones de masas, las sociedades secretas y hasta las insurrecciones armadas fueron fenómenos corrientes en la época de la Revolución Industrial. Concretamente, en julio de 1830, los obreros de París empuñaron una vez más las armas, iniciando así un alzamiento que se transformó en una revolución cuya victoria había de iniciar una nueva etapa en la historia de Francia. El verdadero comienzo del movimiento obrero independiente fueron las insurrecciones de Lyon en 1831 y 1834, que ejercieron un profundo influjo en todas las capas progresistas de la sociedad francesa. Dieron comienzo a la insurrección de Lyon los obreros de las manufacturas de tejidos de seda, a quienes se sumaron los obreros y artesanos de otras ramas industriales. El 21 de noviembre de 1831, una manifestación de tejedores se congregó por la mañana temprano en la Croix-Rousse, suburbio de Lyon, donde formaron una columna e inermes marcharon sobre la ciudad. Al llegar a las puertas de esta, fueron tiroteados. Esta provocación obligó a los tejedores a empuñar las armas. La consigna de la insurrección de 1831 fueron las palabras, bordadas en una bandera negra: vivir trabajando o morir combatiendo. A los 3 días de lucha armada, los obreros se adueñaron de Lyon. Las tropas gubernamentales abandonaron la ciudad, pero los obreros leoneses carecían de organización política y programa, y no tenían ligazón con los obreros de otras ciudades ni con los campesinos. La insurrección de 1831 fue sofocada muy pronto, pero causó una impresión extraordinariamente profunda a todas las clases de la sociedad francesa y de otros países de Europa. Demostró que, con el desarrollo del modo de producción capitalista, había surgido una nueva fuerza, la clase obrera. En ello consiste precisamente la importancia histórica universal de la insurrección de 1831. Los mismos obreros leoneses tenían todavía una conciencia muy vaga de las respectivas historias de la insurrección proletariada. En abril de 1834 estalló la segunda insurrección obrera de Lyon, que tuvo desde el principio un marcado carácter político republicano. El 15 de abril, después de 6 días de enconada lucha en la ciudad y sus suburbios, la insurrección fue aplastada con extraordinaria crueldad. Los hombres mejores y más avanzados de distintos países del mundo se hicieron eco, con gran simpatía, de aquel notable acontecimiento revolucionario. El compositor húngaro Liszt escribió su obra Lyon. El gran músico escribió en el papel de notas la consigna de los insurgentes leoneses: vivir trabajando o morir combatiendo.
En una de sus cartas, Liszt decía: el arte debe grabar en la memoria del pueblo el espíritu sublime de sacrificio, las decisiones heroicas, la fuerza y el humanismo, valorando la significación de la insurrección de 1831 en Lyon. Federico Engels la catalogada entre los sucesos históricos más notables. La lucha entre la burguesía y el proletariado, dijo Engels, pasó a ocupar el primer lugar en la historia de los países más desarrollados de Europa a medida que se desarrollaban la industria, de una parte, el dominio recién alcanzada de la burguesía. Las insurrecciones de Lyon fueron una importante etapa del paso del proletariado a la actividad política independiente. Aceleraron el proceso de deslinde en el campo republicano y destacaron de él a los elementos proletarios. En la década del 40 del siglo XIX apareció en Francia, vinculada al nombre de Teodoro Dassamy, la doctrina del comunismo utópico, que se ganó muy pronto las simpatías de los trabajadores. La adhesión de algunas capas de la clase obrera a las ideas comunistas, aunque utópicas todavía, fue uno de los más importantes fenómenos del proceso, operado en los años de la Revolución Industrial, de separación del proletariado de la masa pequeño burguesa y de su formación como clase independiente, opuesta a la burguesía. Pero la clase obrera francesa no tenía en aquella época su propio partido político. El proletariado francés no conocía aún la teoría del comunismo científico. Sin embargo, el desarrollo político-social de Francia, la lucha de clase del proletariado, que adquiría un carácter político cada vez más acentuado, y la gran influencia de las ideas revolucionarias comunistas en los medios obreros, crearon condiciones propicias para que el proletariado francés asimilase las ideas del marxismo. Resumiendo, puede decirse que, a pesar de la enorme diferencia de condiciones entre el desarrollo económico-social de Inglaterra y el de Francia, los fenómenos y las leyes de la revolución industrial fueron comunes para ambos países. 4.3. Peculiaridades de la revolución industrial en Alemania. Aunque la revolución industrial se produjo en Alemania en condiciones muy específicas, sus fenómenos principales y decisivos, así como todo su curso, estuvieron sometidos a las leyes generales. La revolución industrial en Alemania fue precedida por reformas burguesas, siendo la más importante la abolición de la servidumbre en 1807 a 1811. Hubo además otras diferencias esenciales. Cuando Inglaterra y Francia se hallaban ya en la fase última de la revolución industrial, Alemania apenas sí la iniciaba. Las causas fundamentales del atraso económico de los estados alemanes eran dos: el fraccionamiento político del país y el dominio del orden de cosas feudal y semifeudal, imperante en casi todo el país. Por aquel entonces, Alemania estaba dividida en 36 estados. Hasta 1815 hubo 360, cada uno de los cuales estaba separado de los demás por barreras aduaneras y tenía su propia moneda y su propio sistema de pesas y medidas, lo que dificultaba sobremanera la ligación económica entre ellos. Con el desarrollo de la gran producción destinada a la venta masiva, el fraccionamiento de Alemania se fue haciendo cada vez más insoportable. En 1818 Prusia suprimió sus barreras aduaneras interiores y en 1834 concertó con 9 estados alemanes un convenio en virtud del cual quedó formada la Unión Aduanera. Pero la unificación económica de Alemania no afectó a su fraccionamiento político. Hasta la Revolución de 1848, la aristocracia feudal conservó parte considerable de sus viejos privilegios. En casi todos los estados alemanes predominaba el sistema feudal de posesión de la tierra. En algunos lugares los terratenientes seguían ejerciendo incluso el derecho de administrar justicia a sus arrendatarios, no pagaban impuestos y conservaban casi todo su poder medieval sobre los campesinos.
Oficialmente, la aristocracia feudal se consideraba el primer estamento del país. Los principales funcionarios gubernamentales y la oficialidad salían de sus filas. En la inmensa mayoría de los estados alemanes existía la monarquía, prácticamente con poder ilimitado y apoyado en la nobleza. El fraccionamiento del país, el dominio del orden político feudal y el régimen monárquico apoyado en la nobleza eran factores que frenaban el desarrollo de las relaciones capitalistas en Alemania, trazando una semblanza del país en la década de 1840 a 1850. Lenin dijo: las relaciones económicas estaban muy poco desarrolladas, la gran industria casi no existía, no había ningún movimiento obrero independiente de magnitud más o menos considerable, y la pequeña burguesía dominaba invisiblemente. No obstante, en la década del 30 y particularmente en la del 40 del siglo XIX, la industria alemana hizo progresos que se expresaron concretamente en el aumento del número de máquinas empleadas en la producción. En 1822 había en toda Alemania solo 2 máquinas de vapor. En 1837 solamente en Prusia se contaban ya 300 motores de vapor. 1139 en 1847. El capitalismo se desarrolló sobre todo en las industrias textil y minera. En 1846 los estados de la Unión Aduanera tenían 313 hilanderías de algodón con 756.247 usos. En Baviera correspondían por término medio 4.600 usos de cada hilandería de algodón, lo que evidenciaba el desarrollo de la gran producción en esa parte del país. El número de obreros ocupados en la industria minera a fines de la década del 40 eran de 60.800 hombres. De 1835 a 1848 la extracción de hulla en la región Renania-Westfalia aumentó casi en el doble, de 993.108 a 1.694.208 toneladas. En el mismo periodo, el consumo de hierro colado por habitante aumentó en los límites de la Unión Aduanera de 5.8 kilogramos a 10.9. La industria química obtuvo sus primeros éxitos, a lo que contribuyeron en medida considerable importantes inventos técnicos. Runge descubrió la anilina en el alquitrán. Hoffmann descubrió el procedimiento de obtención del benzol puro, principal producto para la producción de colorantes de anilina. Los capitalistas alemanes hacían suya en gran escala la técnica inglesa y francesa. El desarrollo de la industria iba acompañado del incremento de la población urbana. De 1816 a 1849 la población de Amsterdam aumentó en el 150%, la de Berlín en 117, el 85 y la Solingen en el 130. La industria capitalista no se desarrollaba por doquier, sino en algunos lugares. Alcanzó grandes progresos en 3 zonas: Renania, Westfalia, Silesia y Sajonia. Estas 3 zonas fueron las principales cunas del movimiento obrero y posteriormente baluartes de la socialdemocracia alemana. Al mismo tiempo que se desarrollaba la gran industria, crecía numéricamente la clase obrera, aunque consistía una parte muy insignificante de la población. En Prusia, por ejemplo, era el 2.98%, la principal masa proletaria la componían los oficiales artesanos y los obreros a domicilio, que aún no habían roto con la tierra y practicaban las industrias para ayudarse a vivir. Los obreros fabriles eran la minoría. El atraso económico y político general de Alemania determinaba el atraso del proletariado alemán. La clase obrera alemana, decía Engels, iba en el desarrollo social
y político tan a la saga de la clase obrera de Inglaterra y Francia como la burguesía alemana de estos dos países, caracterizando el estado de la economía alemana en la década del 40 del siglo XIX.